Dice así la Escritura, en el nombre de Jesús, para darle preeminencia al Hijo de Dios. ¿Todos ahí? Ok. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, diga eso con fuerza, ¿qué hará? Lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Verso 4. Permaneced en mí y yo en vosotros, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Lean el verso 5 con fuerza, con violencia. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. ¿Y qué pasará? Y los recogen y los echan ¿dónde? Y arden. Pero lean el verso 7 porque es una promesa. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será. 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Levanten sus manos y diga conmigo: Padre, con fuerza, Padre, quiero tu palabra. Habla a mi corazón, a mi vida, a través de ella. Señor, edifícame, revélame, abre los ojos de mi entendimiento para que pueda comprender lo que tú tienes para mí en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Tome su lugar, desocupe sus manos. Vamos. El mejor, el mejor, el mejor para Jesús. A su nombre. Cuando Jesús pronuncia estas palabras, lo hace en una de las zonas más solemnes de su ministerio. Lo hizo la noche antes de ser crucificado. Cuando tú lees la Escritura, tú encuentras que Jesús no le estaba hablando a multitudes como lo hacía en su cotidianidad. Esta palabra fue a sus discípulos más cercanos. Y Jesús no les impartió una estrategia, no les impartió un método, sino que le habló de una relación. Note que aquí Él no está hablando de estrategias para sobrevivir sin Él, sino de cómo vivir en Él. Por eso surge una pregunta: ¿por qué Jesús toma la vid y los pámpanos como un ejemplo para hablarle a sus discípulos? Es interesante, los pastores no me dejan mentir, que cada vez que Jesús quería impartir o enseñar un principio, buscaba la forma más accesible para que lo que Él enseñaba fuese entendible a los oyentes, a la gente a la cual Él estaba ministrando. Y aquí, como en otras ocasiones, Jesús elabora en este pasaje figuras e ideas que eran parte de la herencia religiosa de la nación judía. Cuando estudiamos la Biblia, encontramos una y otra vez en el Antiguo Testamento que Israel representa o representaba la vid o la viña del Señor. Isaías habló esa viña.
En el capítulo 5, en el verso 1 al 7, Isaías dice: la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. El profeta Jeremías también dijo en el capítulo 2, en el versículo 21, dice: el Señor, yo planté como vid escogida a Israel. El profeta Oseas, en el capítulo 10, en el versículo 1, él dice: Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Y luego el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, en el capítulo 80 del Salmo, en el versículo 8, él dice: hiciste venir una vid de Egipto. Así que cuando hablaban de la vid, hablaban de Israel como pueblo, como nación de Dios. Hablaban de Israel como una viña frondosa, tanto así que la vid había llegado a ser de hecho el símbolo de la nación de Israel. Algunos historiadores dicen que era el emblema que aparecía en las monedas de los macabeos. Incluso una de las glorias del templo era la gran vid de oro que había en la fachada del lugar santo. Era emblemática la vid. Y es por esto que Jesús toma y hace esta ilustración, o toma esta figura y comienza a impartir una verdad fundamental. Pero Jesús dice algo interesante. Jesús no dice: Israel es la vid. Jesús no dice: los judíos son la vid. Jesús dice: yo soy la vid. Pero note que él añade algo. Él dice: yo soy la vid verdadera. Esa palabra verdadera es una palabra griega, aletinos, que quiere decir real, genuina, única. Es como si Jesús estuviera diciendo: ¿creéis que porque pertenecéis a la nación de Israel sois ramas o pámpanos de la verdadera vid de Dios? Pero la nación es una vid degenerada, como dijeron todos los profetas. En otras palabras, la declaración de Jesús es esta: es únicamente esta. La vida cristiana no se sostiene por esfuerzo humano, sino por una permanencia continua en Cristo que produce fruto para la gloria de Dios. Levante su mano y diga conmigo: Jesús es la vid verdadera. Toca a la persona que está a tu lado y sacúdala, por favor. Metas en problemas. Si se enoja después del culto, no arreglan los problemas. Pero dile: Jesús es la vid verdadera. ¿Quién no cree así? Levante su mano. Ahora, ¿sabe por qué Jesús está aclarando esto? ¿Sabe por qué Él introduce este mensaje de esta forma? Jesús pudo haber iniciado hablando de los pámpanos. Jesús pudo haber iniciado hablando, no sé, de las ramas, del tronco. Jesús habló de Él. Y dijo: yo soy la vid verdadera. La razón por la cual Él pronuncia esta verdad fundamental es porque los judíos creían que por el hecho de pertenecer a Israel o tener sangre judía eran salvos. Yo soy judío, merezco el cielo. Yo nací en Israel, tengo un lugar asegurado en el reino de Dios. ¿Cuántos saben que así hay mucha gente dentro de la iglesia? Uy, voy a decir algo muy fuerte. ¿Están listos para recibir palabras, sí o no? Dile al que está a tu lado: prepárate, porque Dios te va a hablar hoy. Así hay mucha gente dentro de la iglesia. Y ellos dicen: yo soy miembro de la iglesia y tengo tantos años en el ministerio. Eso no te garantiza salvación. ¿Se fueron los amenes? Tengo tantos años en el ministerio, yo tengo cargos en la iglesia, soy presbítero, soy diácono, soy miembro, soy obrera, soy pastor. Nada de esas cosas te dan seguridad de salvación. Lo único que te da seguridad de salvación no es lo que tú haces, es lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Levante su mano, diga: gloria a Dios, a su nombre. Luego que Jesús aclara esa verdad, Él comienza a hablar de la relación que existe entre la vid y el pámpano. Lean el verso 4, por favor, del capítulo 5. Miren lo que Jesús está diciendo: permaneced
en mí y yo en vosotros. Ahora presten atención, noten que la palabra permanecer va a resaltarse muchísimas veces, no solo en el verso 4, en el verso 5, sino en todo el capítulo 15. Usted encuentra que aproximadamente la palabra permanecer aparece 7 veces en el capítulo 15. Pero dice así: como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahora, aquí encontramos algo que conocemos en la gramática como una preposición. ¿Qué es una preposición? Una preposición es una palabra invariable, quiere decir que no cambia, pero que sirve para unir y relacionar otras palabras en una oración, introduciendo un término y creando un sintagma que indica la relación de esa palabra con un lugar o con un tiempo. O sea, lo que estoy tratando de decir es que la preposición es la que le va a dar hincapié a Cristo. Por eso él dice permanecer en mí. ¿Cuál sería la preposición? En mí. Permanecer en mí. O sea, lo que Jesús está diciendo es la única forma de que la rama, el pámpano, tenga vitalidad, tenga vida y pueda fluir en la misma vida de la vid es permaneciendo en ella. ¿Alguien entiende eso, sí o no? Entonces lo que Jesús está formando es una relación. Está hablando de una unión con Él permanente. No es algo esporádico, no es algo emocional, no es algo pasajero. Es estar en Cristo. Ahora levante la mano derecha al cielo, por favor. Arriba las manos y diga conmigo: no debo confundir servicio con relación. Toca a la persona que está a su lado y dígale eso. Dile: no confundas servicio con relación. Oye, eso es muy fuerte. Ojo, servir a Dios no es estar en Cristo. ¿Alguien entendió eso? Servir a Dios no es estar en Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque en la iglesia hay mucha gente que sirve, pero el hecho de que sirva dentro de la obra no quiere decir que esa persona tenga una relación con Dios. Por eso no puedes confundir lo que haces para Dios con tu relación personal con Cristo. Es algo totalmente independiente. Pastor, yo canto. Pastor, yo hago algo dentro de la congregación. Pastor, yo sirvo a los hermanos. Yo recepciono a los que llegan a la iglesia. Yo visito las cárceles. Yo evangelizo. Eso no quiere decir que usted tenga una relación con Jesús. Con eso no estoy diciendo de que debes dejar de hacerlo. No, sirve al Señor. Haz lo que estás haciendo. Continúa haciendo para Dios lo que estás realizando desde cualquier ámbito que el Señor te haya puesto o te haya asignado. Pero eso no te garantiza que tengas una relación con Cristo. Por eso no confundimos el servicio con relación. La relación con Dios es aparte. Es cuando tú llegas a tu casa después de servir en la obra, después de trabajar, después de hacer algo para Él, y separas un espacio para el Señor en tu intimidad, y allí tienes comunión con Él. Allí lo adoras, allí lo honras. A su nombre. Diga conmigo: servicio no es relación. Otra vez diga: servicio no es relación. Número 2, no confundas respaldo con aprobación. Vamos a decírselo al que está a su lado y ya la voy a explicar. Dile: no confundas respaldo con aprobación. ¿Por qué dices eso, pastor? Porque hay gente que mide su relación con Dios por lo que tiene. Ah, me fue muy bien este mes. Eso quiere decir de que Dios está conmigo. ¿Han escuchado alguna vez hablar eso? Dios me está prosperando en el negocio. Eso quiere decir de que Dios está en el asunto. ¡Ey! Cálmate, ventarrón.
El hecho de que tengas cosas. Voy a soltar algo muy fuerte aquí. ¿Quién quiere recibir esto? Denme una señal. Yo no sé si le estoy predicando a los hermanos uruguayos, pero denme una señal de que quieren recibir esta palabra. ¿Seguros? Escuchen. El hecho de que tengas cosas no quiere decir que tengas una relación con Jesús. Me está yendo bien en el trabajo. Dios me ha dado casa, Dios me ha dado carro, Dios me prosperó, me bendijo. Mire cuánta bendición tengo. Bendición no es sinónimo de relación. Porque hay gente que tiene cosas ilegalmente. Las consiguió de otra forma, con trampa, por ejemplo. ¿Cuántos cristianos que tienen una panadería y le aumentan, no sé, más del valor correcto al pan? Y usted dice, Dios me está bendiciendo. Bendición no es aprobación. Hay gente que no tiene nada, pero su nombre suena en los cielos. Hay gente que no tiene nada, pero Cristo lo aprueba. Recibe esta palabra a su nombre. Es allí donde Jesús está hablando de la importancia de permanecer. ¿Qué implica permanecer? ¿Qué implica permanecer? Crecer en mi relación personal con Jesús. Jesús está diciendo en Juan 17:21, dice: Padre, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Señores, es fácil reconocer a un cristiano que pasa tiempo con Jesús. Pregúntale al que está a tu lado: ¿cuánto tiempo pasas con Jesús? Vamos, ayúdame a enseñarle, por favor. Ayúdame a predicar. Dile al que está a tu lado: ¿cuánto tiempo pasas con Jesús? Ah, no, pastor, pero yo vengo aquí el martes. Yo no me pierdo una doctrina. Coloco allá, ¿cómo se dice? Sello mi asistencia. ¿No me viste el miércoles, pastor? Ojo, eso no es relación. Ojo. Ah, pastor, pero yo no me pierdo una santa cena. Yo vengo todos los días al templo. Pero ¿pasas tiempo con Jesús? ¿Le estás dedicando ese tiempo al Señor? Dime cuánto tiempo pasas con el Señor y te diré qué tipo de cristiano eres. Dime cuánto tiempo le dedicas al Padre en lo secreto y te diré quién eres en público. Todo lo que Jesús hacía en público y todo lo que Jesús hacía, no lo hacía porque era hijo de Dios. Él era 100% hombre y 100% Dios. Pero el mismo Jesús pasaba horas enteras, noches enteras, hablando con el Padre. Sanaba enfermos en la mañana, libertaba oprimidos en la tarde, pero al anochecer separaba un espacio. Pastor, estaba cansado, era un humano, se cansaba, tenía hambre, pero su tiempo con Dios no era negociable. Espere. Yo quiero decirle a la iglesia en Uruguay, a todos los que estamos aquí: tu relación con Dios no es negociable. Tu relación personal con el Señor no puede ser reemplazada por otras cosas. Es prioridad y es imprescindible si alguien quiere vivir y dar fruto abundante. A su nombre. Les decía que es evidente cuando alguien pasa tiempo con Jesús, porque se parece a Él, porque habla como Él. Jesús es tomado preso y es llevado frente a los tribunales. Todos los discípulos huyeron, pero hubo uno que lo siguió desde lejos. ¿Quién? Pedro. Y Pedro lo seguía desde lejos. Y la noche al parecer era muy fría. Estaba allí rodeado de muchos judíos. Y de repente uno de los que estaban en medio de la multitud dijo: ¡Ey! Párate, pastor. Tú estabas con Jesús. ¿Y qué dijo Pedro? No, Señor, ¿cómo se le ocurre? Yo ni siquiera conozco a ese hombre. Y luego otra vez: me pareces que estabas con Jesús por la forma en que tú hablas.
Y Pedro se molestó y dijo: es imposible, yo no conozco. La tercera vez: tú andabas con Jesús. ¿Sabe por qué? Porque cuando alguien pasa tiempo con Jesús, se parece a Jesús. Cuando alguien pasa tiempo con Jesús, habla como Jesús. Cuando alguien pasa tiempo con Jesús, aleluyas, vive como Jesús, camina como Jesús, hace lo que Jesús hace, se parece a Él. ¿Cuánto te pareces a Jesús? ¿Te has parado alguna vez en el espejo al salir de tu casa? Y comúnmente lo usamos para a ver si tenemos la corbata un poco torcida, hay un frizz alborotado, una ceja se corrió. Pero ¿te has parado alguna vez en el espejo y has dicho: cuánto me parezco a Jesús? ¿Quién lo ha hecho? Levante la mano. Uy. Porque nuestra preocupación es cuánto nos parecemos a otros, es cuánta aceptación recibimos de otros. Vivimos en una era de redes sociales, de Instagram, de Facebook. La tecnología ha avanzado y muchos se mueren por un like, por un me encanta en las redes sociales. Y miden su aceptación por cuántas cantidades de likes tienen dentro de las redes sociales. ¿Qué importa si la gente aprueba? ¿Qué importa si agradamos a las personas? Nuestro objetivo principal no es la gente, es cuánto nos parecemos a Jesús. Ese es el blanco del creyente. A su nombre. Diga conmigo: separado de Él, nada puedo hacer. Otra vez, decláralo, diga: separado de Jesús, nada puedo hacer. Ahora, esa relación con Cristo, esa comunión con Jesús, va a producir un fruto. Y ojo, que ese fruto no tiene nada que ver con dinero, con bendiciones materiales. Ese fruto es puntual. Porque cuando tú lees Juan 15, lea conmigo Juan 15, en el versículo 5, Él dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Si ustedes permanecen en mí, yo permanezco en vosotros, vosotros llevaréis mucho fruto. Permanezcan en mí, dice el Señor. Pero cuando tú vas al versículo 9, tú encuentras cuál es el fruto del cual está hablando Jesús. Lean conmigo el versículo 9, ¿lo tienen? ¿Qué dice? Como el Padre me ha amado, así también yo os he. Ahora, ¿qué sigue? Por favor, subrayen eso en su Biblia. ¿Qué dice? Permaneced ¿en qué? ¿Cuál es el fruto entonces? Grítenlo. Siga leyendo. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Verso 11. Estas cosas os he hablado, ahora habla, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y este es mi mandamiento, que os améis como yo os he amado. Así que la evidencia de que alguien tiene una relación con Cristo es el amor. Oh, señores, y aquí es donde muchos de nosotros estamos fallando. Aquí es donde muchos cristianos son descalificados. ¿Por qué, pastor? Porque cuántas personas están dentro de la iglesia que no aman, están resentidos con sus hermanos, ni siquiera se saludan, ni siquiera se hablan. Se encuentran el hermano cara a cara en la puerta principal y tuercen la cara para no saludarse. ¿Cuánta gente dentro de la iglesia con rencor, con resentimiento, con odio? Pero usted dice: yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios. La evidencia de que tú tienes una relación con Jesús es que tú amas a tu prójimo. Y eso lo dice la Biblia. En primera de Juan capítulo 4, en el verso 7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Escuchen lo que viene: todo aquel que ama
es nacido de Dios y conoce. Pero el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué? Es amor. En el verso 12 dice así: nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios permanece. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Si ustedes permanecen ¿en quién? En mí. Ahora miren lo que el apóstol está diciendo: si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros, y en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, que nos ha dado de su Espíritu. Mire la persona que está a tu lado y dile: te amo. Aproveche, vamos. Dígaselo, vamos. Dile: te amo. Qué fácil decir eso, ¿cierto? ¿A cuánto les parece fácil decir eso? Levante la mano. Es muy fácil decir te amo. Pastor Samuel, te amo. ¿Quién me ama a mí, por favor, aquí? Es broma, es broma. Pero qué fácil decir te amo, ¿cierto? Difícil es cuando tienes que amar a alguien que te trata mal. Ojo, amar a gente difícil. Señores, en la iglesia hay gente difícil. En la iglesia hay gente difícil, hay gente un poco compleja, complicada, intratable. Y el Señor dice que tenemos que amar a esas personas. ¿Cuántas veces hemos despreciado a otros y lo hemos tratado con ira? Los hemos discriminado porque quizás no hablan como nosotros hablamos, o no tienen la educación que nosotros tenemos. Y el Señor te dice: hey, una evidencia de que estás en mí es que amas como yo amo. Una cualidad de que has tenido un encuentro conmigo es que amas lo que yo amo. Si Jesús estuviera en este tiempo, en el siglo XXI, Jesús estuviera disciplinado por allá en un rincón de la iglesia. De verdad, por allá estuviera Jesús sentado en una silla, disciplinado. El Señor necesita una iglesia que ame. Yo no sé si usted escuchó eso. El Señor está en busca de una iglesia que ame, pero que ame sin condiciones. Que ame sin condiciones. Que ame como Jesús ama. Que abrace, que no destruya, que no mate. ¿Cuántos cristianos dentro de la congregación? Perdónenme lo que voy a decir, pero tengo que decirlo. Si no les maquillé el mensaje y les prediqué cualquier cosa, ¿de qué sirve tener posición dentro de la iglesia si no usamos la posición para amar a la gente que está debajo de nosotros? Muchas veces se usa el poder que Dios nos dio para maltratar el corazón de la gente, para dañar el corazón de otros, para pasar por encima de otros. Dios te puso ahí no porque tú lo merezcas. Dios te puso ahí por amor, por gracia, por favor. De gracia has recibido, da de gracia. Recibe esta palabra en el nombre de Jesús. Dile al que está a tu lado: te amo. Dile: ahora sí te amo. Oh, qué precioso. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo les he amado. Había un hombre que acostumbraba a hospedar a viajeros. Vivía en una parcela, se dice finca, ¿ok? Vivía en una finca a las afueras de la ciudad y acostumbraba a recibir a viajeros. Era muy hospedador. Pero una vez, un hombre un poco extraño tocó a la puerta de su casa. Y era un poco drástico, brusco, rústico, poco ético, poco educado. Y él, como buen hospedador,
abrió la puerta y le sirvió, le prestó todo lo que estaba dentro de la casa para que él se sintiera cómodo. Pero el Señor era un poco complicado y empezó a tomar cosas sin permiso, a lo que este señor llamado Pablo se enojó. Dijo: por lo menos pida permiso a lo que yo le estoy dando. Pero el Señor era un poco difícil, hasta que Pablo se enojó muchísimo y tuvo que hablar con él. Le dice: por favor, vete de mi casa, ya no te soporto más, sal de aquí. Pero el Señor no se iba. Pasaron 2 días, pasó una semana, pasó 15 días y el Señor estaba allí. Era una piedra en el zapato del Señor Pablo. Así que Pablo un día oró al Señor y le dijo: Señor, no soporto a este hombre, es terrible, es lo peor, Señor, es un tipo difícil, Señor, lo voy a sacar de mi casa. Y el Espíritu Santo le habló a Pablo y le dijo: Pablo, ¿cuántos años tienes? Y Señor, ¿qué tiene que ver esto con mi oración? ¿Cuántos años tienes? 37 años. Y el Señor le dijo: Pablo, si yo te he soportado 37 años, ¿por qué no puedes soportar 15 días a este señor loco que está en tu casa? Aquí hay gente que me dice el Espíritu Santo que ha sido injusticiado. Aquí hay gente, me dice el Señor, que ha sido herido por otros. Aquí hay personas, me dice el Señor, que su corazón ha sido maltratado por otras personas. Sí, te dañaron y hay algo que se albergó en ti, se almacenó en tu corazón y ya no puedes sacarlo de ahí. Y el Señor te está hablando y te está diciendo hoy: hey, yo he tenido que soportar mucho de ti y mi gracia ha sido derramada sobre tu vida. Haz lo mismo con ellos. Espera. Ojo, porque el pámpano que no da fruto, la Biblia dice que es cortado. Y mucha gente ha sido descalificada porque no dio el fruto que el Padre esperaba. Y te descuidaste como pámpano, te desconectaste de la vid, dejaste de tener relación con Dios, dejaste de buscar al Señor en la intimidad, dejaste de invertirle tiempo a tu tiempo con el Señor, y por eso su corazón se enfrió. Y te cuesta perdonar a tu hermano, te cuesta olvidar la falta cometida. Y el Señor te dice: no cargues una carga que yo ya cargué por ti. No cargues una carga que yo ya cargué por ti. Perdona, dice el Señor. Yo te perdoné en la cruz del Calvario. Tú tienes el poder a través de mi Espíritu para olvidar lo que pasó. Vuelve a empezar desde nuevo y comienza a producir el fruto que yo quiero que des, dice el Señor. A su nombre. ¿Cuántos tienen fruto? Levante su mano. Si el Padre viviera hoy, ¿tienes fruto para Él? Pastores que están en el altar, recuerden que fruto no es don. Recuerden que fruto no es don. El don habla de quién? De Dios. El fruto habla. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. La habilidad no tiene nada que ver con el fruto. El fruto es muy aparte. Y el fruto es el resultado de esa relación personal con el Señor. Voy a terminar el sermón. Cuando eres un pámpano que da fruto, cuando eres productivo, fructífero, cuando das fruto abundante, mucho fruto, fruto permanente, la Biblia dice que Dios nos limpia para dar más fruto. Y aquí hay algo precioso. En Juan 15:1 Él dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Levante su mano, diga conmigo: Dios limpia el pámpano que da fruto.
Te pregunto, ¿estás listo para ser limpio? Allá arriba, ¿están listos para ser limpios? El pámpano que da fruto, entonces ¿sabe qué hace el Señor? Lo poda. Y eso es lo que yo le llamo la poda del Padre. Yo recuerdo a mi abuelita en el campo, que tenía sus jardines, sus árboles frutales, y todas las mañanas se levantaba y comenzaba a regarlos y echarle agua, y tomaba una tijera y comenzaba a cortar las hojas que estaban secas, comenzaba a quitar maleza, hojas o ramas largas que no servían, y oxigenaba la planta. Yo investigué y encontré que es muy interesante el proceso que usaban los viñadores en aquella época. El proceso de limpieza era crucial para asegurar la vida de la planta y del fruto. Si no había poda, no había fruto. Dile al que está a tu lado eso: si no hay poda, no hay fruto. Dígaselo fuerte, dile: si no hay poda, no hay fruto. Así que lo primero que hacían era eliminar los brotes laterales que no producían uvas, y eso ayudaba a la planta, escuche esto, a concentrar su energía en los brotes principales, en los que sí producían. Dice que luego deshojaban la parte baja de la planta para mejorar la circulación del aire y la exposición al sol, y esto era importante para prevenir enfermedades y plagas en la vid. La planta cumplía un proceso que conocimos en la ciencia como fotosíntesis, sol y agua, que era lo que le daba vitalidad a la planta. Y dice que el viñero venía y se acercaba a la viña y comenzaba a limpiar, a cortar, y quitaba lo que no servía, quitaba lo que estaba muerto. Cuando yo leí esto, el Espíritu Santo me dijo: eso es lo que hace el Padre con la vid que da fruto. Eso es lo que el Padre hace con los pámpanos que dan frutos. Hay cosas que hay en nosotros que están impidiendo nuestro crecimiento. Hay cosas que hay en nuestra vida, costumbres tradicionales, rituales, religión, que está impidiendo que la iglesia pueda crecer de forma correcta y pueda recibir los nutrientes necesarios espiritualmente para crecer. Y Dios tiene que cortar. Hay dos métodos que Dios usa para podar la planta. Uno, su palabra. Eso es lo que dice el verso 3. Ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra que yo les he hablado. Así que no se enoje cuando Dios lo confronte. Mucha gente se va de la iglesia enojada. ¿Quién le dijo al pastor que yo estaba haciendo eso? Eso fue el pastor Samuel que tuvo que haber dicho algo. O Pablo Massa. De repente fue Jonathan que fue y le dijo cosas al pastor de mí. No, Dios conoce nuestro corazón. Él es omnisciente. Él conoce lo más profundo, la fibra más profunda del corazón. Él conoce cuántos cabellos hay en tu cabeza. Él ha puesto nombre a las estrellas, dice la Escritura. Las nubes son el polvo de sus pies, de sus pisadas. Él puso límites al mar. Así que Él conoce todo. Pero Él va a usar su palabra. Y su palabra es una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma del espíritu. Y aquí hay revelación. Aquí hay revelación. ¿Expones tu vida a las Escrituras? Yo encuentro muchos creyentes siendo dirigidos por visiones, por sueños. Dios me mostró, Dios me reveló y Dios me habló, pero no conocen la Biblia. No conocen la Escritura. No pasan tiempo en la palabra de Dios. Y es la palabra la que te va a dar solidez, la que te va a dar fundamento. Es la Escritura la que te va a revelar las cosas que están mal en tu corazón para que te alinees a la voluntad del Dios Padre. Levante su mano y diga conmigo: palabra. Dile al que está a tu lado: come palabra. No, dígaselo fuerte, dile: come palabra.
¿Cuántos leyeron el periódico esta mañana? Levante la mano. ¿Y cuántos leyeron la Biblia antes de venir a casa? ¿Abres las escrituras? A ver, levante la mano los que comen todos los días. Sí, se les nota. Es broma. Pero realmente sí se les nota. Pero ¿cuántos desayunaron hoy? Tranquilo, que si desayunaste no hay problema porque no estés en ayuno. Pero ¿cuántos desayunan todos los días? Usted almuerza. ¿Quién almuerza? ¿Y cuántos cenan? Digan gloria. Ahí está. Y usted se preocupa, ¿cierto? Usted está desayunando y dice: ¿qué vamos a almorzar hoy? Porque hay una preocupación por alimentar el cuerpo. Y usted está almorzando y está pensando en qué. Oye, ¿será que me como un chivito? ¿Será que me como un asadito? Porque hay una preocupación excesiva por alimentar el cuerpo. Y eso está bien, hay que alimentarnos y alimentarnos bien. ¿Cuántos se bañaron hoy? Levante la mano. Yo sí iba a decir, hermanos. ¿Por qué usted se baña? Pastor Pablo, ¿por qué se baña usted? Porque es higiénico, es sano y es una necesidad. ¿Cierto? ¿Sí o no, Jonathan? Es una necesidad. ¿Cuántos trabajan? Levante la mano. ¿Por qué trabajas? Porque es necesario. Y la Biblia dice que el que no trabaje, sencillo. Pero así como trabajas, así como alimentas el cuerpo, así como haces ejercicio y vas al trabajo y comes y bebes, necesitamos comer palabra de Dios. Necesitamos estar repletos de la Escritura. El Señor dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis ¿qué? La vida eterna, pero ellas son las que dan ¿qué? Testimonio de mí. Es decir, la palabra de Dios me revela el carácter de Cristo. Cuando tú abres la Escritura y te sientas frente a ella, ella te va a mostrar qué es lo que el Padre quiere a través de Jesús para tu vida. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Necesitamos una iglesia fuerte en las Escrituras. Necesitamos una iglesia fuerte en la palabra de Dios, que ame la voz del Señor a su nombre. Y es ahí donde Dios te confronta, porque la Biblia misma se muestra como un espejo. Y cuando abres las Escrituras, ella te va a revelar las imperfecciones. Tienes que cambiar tu temperamento. Tienes que cambiar ese problema de ira. Tienes que reemplazar esa depresión por oración. Es la Escritura, la palabra de Dios. Pero ¿cuántos saben que Dios nos ama? Levante la mano derecha al cielo. Cuando tú no vas a la Biblia y cuando no pasas tiempo en la Escritura, entonces Dios usa el segundo método para podarte. ¿Y sabe cuál es? La disciplina. Dios usa el azote, la disciplina. En Hebreos capítulo 12, en el verso 5 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: y conmigo no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como ¿qué? Como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Lo que voy a decir es muy fuerte, pero repítale al hermano que está a tu lado. Dile: ¿eres un bastardo o eres un hijo? No. Eso es muy fuerte. No me miren a mí. Por favor, discutan con el Señor. El Espíritu Santo dejó eso en la palabra. Y alguien está diciendo: el pastor está loco. ¿Cómo está? No hablen conmigo. Vayan a la oración. Digan: Espíritu Santo, ¿por qué dejó esto aquí? Porque es palabra de Dios. Es Biblia, señores. Es el Espíritu Santo quien lo está hablando. No es un insulto, no.
Y hoy el Señor nos está preguntando, se lo voy a decir de otra forma para que no se incomode tanto. ¿Eres un pámpano que da fruto o eres una rama seca? Pregúntale, por favor, dile, ¿eres una rama seca o eres un pámpano productivo? Cuando eres productivo, Dios te habla. ¿Sabe por qué estás aquí hoy? Porque tú das fruto. No sé si usted acaba de entender eso. ¿Sabe por qué usted está hoy escuchando precisamente esa palabra? Porque tú eres un pámpano que da fruto. Cuando el pámpano da fruto, Dios lo limpia, Dios lo poda, Dios lo purifica, Dios le habla. Levante su mano, grita gloria a Dios, a su nombre. Y así que muchas veces Dios va a permitir circunstancias, va a tocar nuestra comodidad. Muchas veces Dios va a sacudirnos y va a permitir una serie de eventos y de sucesos que van a generar dolor en nuestro corazón. Pero dice el Señor, no te preocupes, no es el diablo, la poda no viene del diablo, la poda viene de Dios. Y hay gente que el Señor le está diciendo en esta mañana, esa situación que tú estás viviendo, sí, duele, porque duele, dice el Señor. Esa situación que estás enfrentando en casa, en tu matrimonio, incluso aquí dentro de la iglesia, no es el enemigo, no es el líder, no es Satanás. Dice el Señor, soy yo que te estoy podando, estoy quitando cosas en ti que no sirven, que no me agradan. Te estoy purificando porque hay un nuevo tiempo muy productivo para tu vida. Y Hebreos 12:11 finaliza así: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. ¿Quién puede confirmar eso? Sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por favor, reciba esto. Levante su mano allá arriba. Reciba esto. Así te dice el Señor: déjame podarte, déjame limpiar tu corazón. El Señor te está diciendo, hay cosas que hay en ti que no me gustan, que no sirven, te están secando, te están apartando de mi vida. Voy a quitar distracciones, dice el Señor, que me separan, que nos separan, dice el Espíritu Santo. Y voy a permitir circunstancias adversas, cosas que te van a doler. Gente se va a apartar de ti, dice el Señor. Personas que tú creías que estaban contigo, las voy a quitar. No te sirven, no te suman, te están distrayendo. Relaciones te están distrayendo. Pero soy yo, dice el Señor, que te estoy preparando, porque viene un tiempo de fruto abundante para ti. Fruto abundante en el nombre de Jesús. Recibe esta palabra. Recibe esta palabra.